Iglesia del Cambio presenta Gracia, Fe y Servicio. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La fe es la mano con la que tomamos ese regalo. Y esa fe es necesaria para nuestro servicio genuino y desinteresado. Con ustedes, Arcadio Almanza. Hola, hoy quiero agradecer a Dios por tu vida, por seguir aquí con nosotros y porque Dios hace nuevas todas las cosas. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sigamos hablando de madurez espiritual. Y hoy quiero plantear la primera parte de algo que he llamado crisis en el mundo, crisis espiritual. Crisis en el mundo, crisis espiritual. Las crisis que vive el mundo actual son el resultado de la crisis espiritual del ser humano, la crisis espiritual de la familia y por ende de la sociedad. Quiero comenzar esta reflexión con una historia. Hace varios años llegué a una ciudad a hacer el ministerio. A los pocos días un hombre pidió hablar conmigo y me dijo: estoy en una terrible crisis, pero mi problema se resuelve con 300 millones de pesos. Ayúdeme a orar por estos, para que Dios me provea estos 300 millones de pesos. El hombre siguió hablando y me amplió el panorama. Me dijo: tengo una empresa grande pero en crisis. Tengo problemas en mi hogar porque a mi esposa le gustan las cosas buenas y yo no puedo dárselas en este momento. A ella le gusta la ropa fina, las colonias costosas, el círculo social más distinguido de la ciudad. A ella le puede faltar la comida, pero no le puede faltar la cuota de la membresía del club de los ricachones de la ciudad. Esto me dijo él en esos términos. Me dijo además: mis hijas me han perdido el respeto porque yo dejé de proveerles los lujos que a ellas les gusta y a los que las acostumbró su mamá y la familia de su mamá. A mí me toca mentir todo el tiempo. Miento a mi esposa, miento a mis hijas por temor, y en mi empresa me toca trabajar con la mentira. Me llamó la atención esto, porque podía parecer una víctima de todo un complot contra él. Así podía parecer, pero el hombre me sigue diciendo: la mentira es mi principal elemento de trabajo y yo no puedo dejar de mentir. En mi trabajo recibo un anticipo para hacer lo que hacemos en mi trabajo. El anticipo generalmente puede ser de un 50%. Y yo tomo una parte para cubrir trabajos anteriores y parte para cubrir las necesidades de mi casa. El cliente que me dio ese 50%, yo le digo que le entrego en un mes, pero es mentira. Yo sé que le entregaré mucho después. Sé que le voy a quedar mal y no sé cuándo le entregaré el trabajo por el que me pagó. Luego le exijo el resto del dinero para entregarle y comienzo a mentirle consecutivamente. Esa es mi dinámica de vida y de trabajo. Después de escucharle esto y otras cosas, le dije: bueno, a mí me parece que tu problema no es de dinero. Tu problema es espiritual. Y no lo vas a resolver ni con 300, ni con 500, ni con 1,000 millones de pesos. Mire usted cuánto puede costar un problema espiritual. Le dije: si a ti hoy te entregan 300 millones de pesos, no pagas. No pagas las deudas.
sigues teniendo deudas y sigues volviéndote a endeudar. Porque tu problema definitivamente no es de dinero, sino del modelo de vida que decidiste vivir. Y eso se resuelve con un encuentro personal y real con Dios y su verdad para ti. Al hombre no le gustó la solución que yo le planteé. Y unos días después me dijo, no quiero saber nada ni de Dios ni de usted. Qué lástima. El desenlace de todo esto fue la pérdida de una familia y la pérdida de una empresa, de lo que pudo ser un proyecto, un bonito proyecto de vida. Definitivamente el vacío más grande en la vida de un hombre es su necesidad de Dios. En el corazón de todo hombre hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. Y yo quiero leerles ahora un pasaje de la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí está esta primera parte que nos habla de un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquel hombre aquel hombre del que les hablé, aunque asistía periódicamente a reuniones donde se hablaba de Dios, creo que era un hombre natural. Creo que no había tenido ese encuentro con Dios y no estaba dispuesto a tenerlo en ese momento. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Es nacido en un mundo natural y está ciego y sordo al mundo espiritual. Está sujeto al mundo material y por eso no puede conocer a Dios ni tener comunión con Dios. ¿Qué necesita este hombre? Nacer de nuevo, nacer espiritualmente y luego crecer espiritualmente. Por eso es tan clave el nuevo nacimiento y luego el crecimiento espiritual con una meta alta que nos pone la Biblia. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y es importante decir que el crecimiento espiritual no se da de manera natural. El crecimiento espiritual no se da de manera natural, se da de manera sobrenatural. No es un renacuajo que se convierte en una rana. Esto es lo natural. Es más bien una rana que se convierte en príncipe
por el beso de la gracia, por la acción del Espíritu Santo. Esto es sobrenatural. Esto es un milagro. Y de aquí parte todo. Y esta es la primera parte que les planteo en este día. Crisis en el mundo, crisis espiritual. Oremos en este día y pidámosle a Dios que nos ayude. Que por la acción de su Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro corazón, haciendo el milagro de la conversión, el milagro de la convicción, el milagro de atraer nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, de manera que anhelemos profundamente conformarnos a su palabra. De modo que, como dice aquí la palabra de Dios, podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. El nuevo nacimiento no es natural. El crecimiento espiritual no es natural. Es un milagro. Es algo sobrenatural. Es algo que solo Dios opera en nuestras vidas. Si partimos de aquí, si en nuestro corazón y en nuestra mente se produce esa profunda convicción y le decimos: Señor, entiendo tu perfecta obra en la cruz a mi favor. Entiendo tu amor viniendo a morir en una cruz por mí. Valoro la obra que hiciste. Le doy el valor que tiene, Dios. Me apropio de ella. Dios del cielo, te doy el lugar que te corresponde en mi vida, a ti y a tu palabra. Entonces el milagro ha sucedido y la transformación de nuestra vida es un hecho, Dios del cielo. Y hoy, con este ejemplo, podemos ver lo que cuesta el vacío espiritual. Cuesta todos los millones del mundo. Porque lo que tú nos das no son cosas que se puedan comprar con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Sangre sin mancha y sin contaminación. Oramos en este día, Dios de los cielos, y te damos las gracias, infinitas gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte con nosotros y con otros tus enseñanzas, tu compromiso y tu fruto para con Dios. Que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia. La Iglesia del Cambio presentó Gracia, Fe y Servicio. Gracias damos a Dios por sus vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.